La alegría de entrar como cada noche en su casa para compartir esta última hora del día. Lo digo todos los días, pero es verdad, es una gran alegría. Y especialmente cuando empezamos a recibir llamados y luego nos llegan emails y en Facebook diciendo que les gusta lo que hacemos, el programa, la propuesta, los diálogos, las entrevistas. Y hoy vuelve a ser un tremendo privilegio tener con nosotros a alguien que miramos mucho por televisión, a veces leemos sus artículos, y que tiene una mirada muy profunda de lo que nos pasa como país, porque ha vivido la política desde adentro, desde hace muchos años. Así que para mí es un tremendo privilegio presentar a nuestro invitado, Julio Bárbaro. ¿Qué tal, Julio? Bienvenido otra vez. Gracias, y bueno, yo también contento de venir, porque la mayoría de los programas son el griterío. A veces voy intratar, uno no puede decir nada. Y yo creo que yo tengo 73 años, me siento muy atraído por la reflexión. Debe dar menos rating, el griterío se lo ve más, Sí. pero da más espacio a pensar, ¿no? Claro, claro. Sí, sí. Sí, a veces me pregunto cómo es que aceptó ir, no ustedes, Sí, bueno, yo otros también. Sí. que están allí cuando le preguntan y cuando empieza a desarrollar la idea van y le preguntan a la vedeta aquel si va a Perdón, ser... peor soy yo, que estoy ahí, digo, ¿por qué vine? ¿Quién me mandó? Cada vez que me siento ahí, digo, uy, yo ya dije que no venía más. Y bueno, Sí. pero son buena gente y a veces uno hace un aporte. Lo que pasa es que hay momentos en que el vértigo impide una frase, nada, no queda nada. Sí. Julio, cuénteme su historia. ¿De dónde nació usted? Yo nací en Capital, Castrobarrio y Agrelo, sigue la colchonería ahí, de la familia, de los Bárbaros, dice Bárbaro Colchones, la tienen mis primos. Nací ahí, me crié ahí. Pero a todo esto, ¿eran buenos los colchones? Porque con ese nombre, nada de Mi abuelo era colchonero, pero era la etapa la lana de la cardada. lana. Mi viejo andaba con la máquina de cardar al hombro. No, contó eso la otra vez, mi abuelo. Pero me por acuerdo. eso era otra historia. Los colchones ahora son a resortes, es otro mundo. Pero bueno, nací ahí, me crié ahí, después me fui a un colegio de cura y después estudié primero con los salesianos, después con los jesuitas. Con los jesuitas es un poco donde terminé ahora en noviembre hablando una hora con el Santo Padre, que considero que es mi amigo, qué sé yo. Bueno, tengo cartas manuscritas de él, tengo una historia de diálogo con él. Así que bueno, me crié entre los salesianos y los jesuitas. Digo, fui un militante de formación cristiana, del humanismo. Cristiano en el sentido amplio, ¿no? No era católico, fanático, pero entró al peronismo con Ongaro. Hace muchos años. Hace muchos años. ¿Le sirvió esa formación cristiana? Sí, sí. Hay gente que yo he vuelto al colegio y de aquí, 73 años, nos encontramos 7, que es mucho. Alguno ya no está y otro no quiso ir. Pero yo sí, estoy agradecido de mi educación cristiana. Porque creo que la fe me enriqueció. Y yo le voy a decir una cosa. Cualquiera sea la religión, lo que me ha mostrado la vida es que los que creen construyen familias y vidas mucho más sólidas y trascendentes que aquellos que han hecho veleidad del ateísmo y el ateísmo se les cayó encima. Más que nada los impíos, ¿no? Porque yo me crié en una sociedad donde, como venía el marxismo decía esta estupidez que dijo Marx, la religión es el opio de los pueblos. Tardamos años en darnos cuenta que el opio de los pueblos era el marxismo, no la religión. Y el marxismo desapareció, ¿no? No está más. Bueno, es que el ateísmo finalmente se llama el nihilismo, ¿no? Y la gente termina preguntando, es decir, ¿de dónde vengo y a dónde voy? Vive tratando de contestar esas dos preguntas y sin Dios es muy difícil de contestar. Yo me acuerdo que había leído a Jung en su momento, donde plantea que la religiosidad es inherente al ser humano. Claro. Sí. ¿No? El ser humano tiene voluntad de trascender
Y eso es inherente al hombre, punto. Después, cómo lo realiza, a dónde lo lleva, cómo lo ejecuta, este es otro tema. Otro tema. Bueno, va a ser una noche interesantísima aquí con Julio Bárbaro, que nos privilegia con su presencia, porque es verdad, lo invitan de los mejores programas de la televisión para que dé su aporte. A veces lo dejan hablar y otras veces no tanto. Pero nosotros lo vamos a dejar hablar, ¿eh? Va a llegar un momento que me va a preguntar, ¿cuándo termina esto? Que me quiero ir. 45686667 es el teléfono donde estamos recibiendo los llamados. Tenemos por ahora uno solo. Pero nos llegan muchos llamados, o mejor, mensajes de texto a este otro número, 15, que es un celular sobre Buenos Aires, 6041-3585. También vamos a recibir mensajes, si usted quiere usar algo mucho más económico, es el Facebook. El Facebook del programa es La Puerta Abierta TV, y puede usted reaccionar a lo que estamos diciendo, opinar, discrepar, criticar, porque a todos nos viene bien una mirada diferente. Yo leo los mensajes, la verdad, le digo la verdad, yo leo los mensajes de felicitación y son lindos, pero cuando hay polémica es cuando el programa se pone más interesante, ¿no es cierto? Si vamos los dos por el mismo camino... Se aburre, no, tiene que haber una mínima tensión para que la reflexión sea más picante. Sí, cuénteme cómo fue el diálogo con el Papa. Yo, pues, digamos, cuando asume el Papa, siempre cuento una cosa como reiterada, que fui el intermediario en el intento de encuentro entre Bergoglio y Kirchner, porque era el más amigo de los dos. Y no le fue bien, ¿eh? No, yo también cuento mi fracaso. ¿Cómo no? Y entonces, además, en su momento, no le querían dar a la iglesia el canal 21, y yo estaba en el Confer. Y Berbisky, un ser para mí nefasto, hay seres nefastos, porque ser ateo está bien, ser impío es otra cosa. Un ateo es una persona que no cree. O no puede creer. Claro. Un imbécil es un señor que se cree superior. Y Berbisky es un imbécil. Entonces lo convenció a Kirchner de que yo no le tenía que dar el canal a la iglesia. Yo me jugué, le di el canal, Kirchner, nos agarramos pero porque era mi convicción. Este idiota le decía a Kirchner, le dio un canal de aire a la iglesia. Kirchner me decía, ¿le diste un canal de aire? No, el aire sigue hasta el 13. Del 20 para arriba es otra historia. Pero esas chicanas, todavía en ese... Porque a veces nos olvidamos. El camino del kirchnerismo era un camino complejo. Podía haber llegado a, una agresión a los creyentes dura, porque hay como una cuota de marxismo berreta ahí adentro, ¿no? De ese marxismo tonto, gastado, fracasado. Sí. De ese ateísmo que tuvo Cuba en su momento y no sirvió para nada, ¿no? Hablando de eso, del marxismo de Rusia, por ejemplo, tuvo 70 años tratando de destruirle el concepto de Dios a la gente. Se fue el marxismo y las iglesias de todos los colores se llenaron otra vez. Porque no se puede matar eso. Pero además, el marxismo, cuando uno lo mira, puede ser simpático, pero al lado de la fe. La fe es el hecho más profundo, es la cuestión más compleja del ser humano. Entonces, bueno, al fin me decían, el Papa quiere que vaya, vino un sacerdote, me dijo, su santidad quiere... Al final, él me había mandado una carta, yo publiqué artículos y él me los contestó por carta manuscrita, una de 2 páginas, otra de una, con esa letra prolija, chiquita. Así que tengo 3 hojas escritas a mano y una de Papa. Y creo que, bueno, le mando un correo y le digo, si puedo ir, me dice si puedo ir el 6 de noviembre, fui el 6 de noviembre. Y yo vi en Roma, qué sé yo, esas cosas que tiene uno la duda. De cosas que llegué un poquito antes y, bueno, cuando nos ponemos a hablar, a la media hora le digo, santidad, ya está. Me dice, no, yo a usted le di 1 hora. 1 hora me pareció... Una eternidad. Una eternidad.
la alegría, digamos, de estar frente a una persona que yo siempre sentí como un sabio, ¿no? Un santo, un ser. Porque cuando los seres humanos desarrollan el trabajo en el espíritu, cada vez se nota más eso. Digo, es algo que se transmite, ¿no? Es decir, como se transmite el odio y también se transmite el amor. Y bueno, fue una larga charla, hablamos de todo un poco. Ayer, Alfredo Leuco me llama y me dice, ¿defendés que el Papa reciba a la presidenta? Digo, sí, yo sé que es difícil de justificar, porque estamos en un país, estamos divididos entre oficialistas y opositores. El Papa necesita estar por encima. Ya no le gusta ni a los oficialistas ni a los opositores. ¿No? Sí, no, es interesante. Dicho de paso, ¿me deja un minuto? Sí. Hoy estaba arriba del auto y tuve el privilegio de escuchar la carta que le leyó el hijo de Leuco al padre. Paré el auto y se me cayeron las lágrimas. Ah, la flauta. Porque hoy es el cumpleaños de Alfredo Leuco. ¡Oh! Entonces el hijo lo honró de una manera que muy pocas veces escuché. El chico ese brillante, 26, 27 años. Sí, está en el mismo panel que mi hija a la tarde, con Mariana Fabiani. Está mi hija Carmela y está el hijo de Leuco. Y yo fui 2 veces al programa, cada vez que voy digo, Leuco tuvo más suerte porque el hijo piensa igual que él, mi hija no. No, pero la verdad, yo creo que mañana en nota de algún diario, la admiración, el amor, bueno, es un comentario aparte porque... Pero importante, ¿no? Sube mi señora al auto y me dice, ¿qué estás llorando? ¿Qué estás escuchando? Le digo, un hijo honrando al padre. En esta época en donde hay como una menosprecio a las canas, hay un menosprecio a los años, hay un menosprecio, todo es juventud, todo tiene que ser alto, flaco, rubio, ojos celeste. Yo no le pego ni una a esa. Por eso estoy protestando. Estamos fuera de lugar. Y de golpe el pibe hace un elogio a su padre y me pareció transcultural. Mi hija se casó con Gerardo Rossín. Me dieron una nieta hermosa y ahora se pelearon, se separaron. Y yo tuve la alegría de que tanto Gerardo como Carmela, mi hija, los dos tuvieran hacia mí un gran respeto. Traté de calmarlos y me pasa una cosa muy linda. Mi hija cada vez que me llama y corta dice te quiero mucho, papá. Punto. Digo, es como, claro, es a los 37, 38 años, cuando a los 20 no hubiera dicho eso. El papá no sabe nada a Claro. los 20 y a los 37 papá lo sabe todo. Volviendo a su historia, usted pasó por un momento muy difícil en la década del 70, nos contó la otra vez, me gustaría pasar por ahí porque me quedé muy intrigado, porque usted estaba en el peronismo viviendo ese gran distanciamiento que había, quizás mucho más grosero Sí, claro. que ahora, porque ahora crítica, yo creo que en pocos tiempos esto se va a superar, pero eso había muertes en el medio, la AAA contra los montoneros. Y usted navegó ahí entre esas aguas turbulentas. Cuénteme. Yo, a veces si uno piensa, mire, usted me dice momentos difíciles. Yo, si usted me hubiera dicho cuál es el momento más difícil, ya pasó y lo superé. Yo tengo un hijo Down. Y cuando nació Francisco, yo le podría decir que un año deambulé por la vida sin entender qué me había pasado. ¿No? Hoy es una alegría, una felicidad, un tipo macanudo, pero fue muy pesado. El golpe, ¿no? El golpe es un golpe del cual cuesta. Después, cuando uno construye la relación de afecto, ya es otra cosa. Siempre es dolor, ¿eh? No la hacemos de no. Cuando voy a los 70, que es a donde usted me va como momento difícil, era lo peor que me pasaba, era sentir
que los que elegían la revolución se estaban suicidando, que no estaban eligiendo una meta donde entregaban la vida a cambio del logro heroico. Entregaban la vida y el logro era imposible. Que es lo que a mí siempre marco del Che Guevara. Digo, qué sé yo, Pacho Donel, que no lo respeto nada, al contrario, escribe un libro que el Che Guevara... Es decir, los seguidores del Che Guevara iban en el camino al suicidio, porque no es que ganaron 3 revoluciones y perdieron 2. No ganaron ninguna y murieron todos. Ahora, hacer de la muerte, porque es romántica, un logro, tiene una marca del tánatos que uno no puede aceptar. Ahora, esos eran amigos suyos, algunos. Pero mi grupo, digo, yo era dirigente estudiantil, figuro en la obra de Los Hornos, que el otro día fui a la casa de Solana. Quiero decir, yo aparezco en la primera revista en el 63. Era dirigente de la Liga Humanista, cristianismo universitario. Claro, y porque Ilia. En tiempo de Ilia. Y fíjese que yo tengo 2, 3, 4 años más que los guerrilleros masivos, no que los primeros, pero que lo que pueden ser Firmenich y toda esa gente tengo. Y yo tenía una formación política. A mí me casa el cura Mayol y mi confesor era el cura Mujica. Ese era mi mundo, eran los curas del tercer mundo. Que yo no hablé con el Papa eso. Yo le decía al Papa una cosa, digo, usted descubrió, su santidad, que la fe no necesitaba de la ideología, necesitaba de la fe. Fue un error grave ir a buscar lo que la fe no aportaba a la revolución. La revolución no lo daba. Yo también le contaba un poco a su santidad mi amistad con Monseñor Podestá, que falleció, y él me contaba también su relación, su amistad. Pero cómo todo es decir, el problema es que los curas se casaban y había que hacer otra cosa, había que encontrarse con Dios, no encontrarse con Freud. Y todo eso lo hablé bastante con el Papa. Y la historia de los curas revolucionarios, de la iglesia del tercer mundo y todo eso, es rica, es jugosa, pero todos estos chicos de la cámpora la frivolizan, la toman como una cosa, un tachín, dale que vamos. Ahora, cuando uno tenía que ir al velatorio del amigo, o le llegaba la nota, usted sabe que cuando alguno moría, llamaban y decían, perdió. La palabra era perdió. Y yo, de mi primer matrimonio, en el 68, si había 80 invitados, 50 fallecieron. Digo, todos, los que me ayudan en misa son los jefes finales de la guerrilla. Qué dolor, ¿no? Qué dolor por el error histórico. Pienso yo, hace pocos semanas perdí a un amigo, ¿no? Y es esas sensaciones de, bueno, ya el mundo no va a ser igual, con uno, me imagino, con perder 50, ¿no? Y hay una cosa que es más dolorosa todavía, que en la secuencia histórica, sobre esos desaparecidos, después en el 83, va a venir la corrupción. Y algunos sobrevivientes del heroísmo terminan cayendo en la corrupción. Y usted dice, duro, ¿no? Porque aquella entrega, porque una cosa que yo siempre me pregunto, aquellos que entregaron su vida o estaban dispuestos a entregar su vida, cuando volvieron a lo cotidiano, fueron solidarios, generosos o egoístas. Y yo veo algunos que digo, no murieron, pero sus vidas no valen nada. O sea, de aquel punto de entrega no hay coherencia. Yo me planteo como objetivo central, digo, no quiero ser a los 70 todo aquello que desprecié a los 20.
creo que eso es lo importante. Es decir, y el tema central pareciera ser que el triunfo está unido a la riqueza. No hay un triunfo que no sea económico, ¿no? Aún para aquellos que daban la vida por los pobres, Sí, claro. por la justicia social y todo. Tema es muy interesante esto, ¿eh? Y muy Porque, duro. claro, muy duro porque parecería ser que todo ser humano al final es comprable. Hasta los que eran capaces de dar la vida hoy se venden por un plato de lenteja. El tema de fondo es si uno tiene o no la ambición como nervio de la vida, la ambición económica. Porque, digo, ¿qué es cuando hablan de corrupción o no corrupción? Yo, alguno de los personajes importantes de la política, me ha dicho alguna vez, vos para esto no servís porque no sabés cobrar. O sea, hubo una selección de lo peor. Cuando usted agarra los personajes que acompañaban a Menem, eran personajes que estaban unidos a la intermediación, a que llevo la valija de plata de Pepe a Tito. Y al ser la política un camino al enriquecimiento, termina empobreciendo a la sociedad, porque enriquece al político y empobrece a la gente. Ahora, hay una interesante pregunta, casi un penal sin arquero, pero usted fue funcionario de Menem. Sí, claro, 1 año y medio, no llegué a 2. Me curé en salud, salí corriendo. Pero, Digamos que estaba en un, le voy a contar a la audiencia, estaba en un edificio en la avenida más sofisticada de Buenos Aires, Alvear. la avenida Alvear. Un petit hotel de una señora que no sé si... sigue ahí, sigue ahí, ahora es la señora esta la que toca, la del folclore, la Parodi. Ajá. No, ella es la que está- secretaria, secretaria pero atiende ahí. de Cultura. Claro, atiende ahí. Usted fue secretario de Cultura de Claro, Menem, un año y Menem. medio. Y digo, porque lo mismo que me pasó, yo le digo una cosa, lo mismo me pasó con Kirchner. Hay un momento que el poder, uno elige o la idea o la prebenda. Y digo, hay pocas renuncias por la idea, hay muchos agachadas por la prebenda. ¿No? Claro. Y se nota, usted ve al personaje. Sí. Ahora, el gran tema es, pronto vamos a tener una elección, vamos a cambiar el gobierno. ¿Cambiaremos esa cultura? ¿O los que vienen son, independientemente del color político, de derecha, izquierda, de arriba, de abajo, o es más, o vamos a tener más de lo mismo? ¿Hay algún atisbo que nos pueda producir algún tipo de esperanza? ¿O nos vamos a seguir defraudando? En 83 nos entusiasmamos con Alfonsín. Que fue el mejor, ¿eh? Sí, lejos. Sí, fue Lejos, el mejor, ¿eh? Bueno, Al lado de Menem y Kirchner, Alfonsín, ¿eh? no, para mí Ilía, ¿no? Pero No, antes siempre lo digo, pero digo, del 83 acá. sí. Después Menem, después de la Rúa, después Duhalde, después ahora, bueno, Néstor Kirchner, la señora. Y todo lo que usted describe de eso de las prebendas están allí, uno piensa, ¿y cambiará esto? ¿Usted qué opina? Néstor Kirchner fue, es decir, Menem fue un frívolo, un absoluto frívolo. Tipo que cuando yo me voy yendo, porque antes habíamos discutido un proyecto, tiró todo por la ventana, por la borda, cualquier cosa, dale que va. Néstor no es un frívolo, Néstor es un individuo que hace de la ambición una ideología. Y cree que si se junta todo el poder y todo el dinero, la expansión del juego demuestra, no hay un tragamoneda que no tenga coima detrás. No hay juego sin coima. ¿Por qué? Porque es una cosa turbia, oscura, que destruye al ser humano, que siempre Perón estuvo en contra, nosotros estuvimos en contra, y de esto el juego, digamos, más que el juego solo produce la droga. Ahora, esa enfermedad, ¿no?, de la ambición económica, como si yo lograra manejar todo el dinero, todos los bancos, todo, manejo toda la sociedad. Y la sociedad la degrado. Me apropio a un feudo.
Y frente a eso, qué poca reacción humana, ¿no? Digo, individuos, yo me la agarro con dos, Cavalieri y Urnequian. Cavalieri, un sindicalista, ya tiene 80 años, podía haber dicho, bueno, no me toquen la libertad, distraído, seguía en la de él. Y Urnequian, un empresario, que también tiene más de 80 años. Digo, qué sé yo, podían haber puesto con la plata que hicieron una guardería y un gesto digno, dos cosas para despedirse de la vida, ¿no? No, bueno, le cuento esto. No lo quiero defender, no, pero... ¿A uno de los dos? No, ninguno de los dos, no. Pero no, lo tengo que decir porque lo sé. Urnequian pone mucha plata en la fundación de Daniel Equisian, de Daniel Stambulian, que ayudan a Armenia. No, no estoy discutiendo eso, lo sé. Pero lo que pasa es que, además de ayudar a Armenia, porque él es armenio y me parece maravilloso, defender la libertad. Acá el kirchnerismo cuestionó la libertad. Bueno, pero el futuro. Sí, acá el kirchnerismo nos armó una estructura en la cual hizo diario propio, radio propia y televisión propia. Entonces yo tengo tres cosas que son América, el 26 y el 13, esto es libre. Y el resto es todo estatal. El 9, el 11, con el futuro. Es buena la pregunta. Yo creo que el futuro pierde el gobierno para mi gusto. Porque el gobierno, la única forma que tiene de ganar es no siendo él. Scioli, yo a veces digo en chiste, es un heredero de Gandhi al que quieren convertir en un gerente de Stalin. Pero él es un bueno. Es decir, ella querría digamos, ¿qué caracteriza a Cristina? La bronca. Cuando habla, Entonces me parece que cualquiera de los tres, Scioli, Macri, Massa, mejora el sentido de la democracia. Y salimos de esta perversa idea de que el Estado tiene medios propios y que el que habla en contra del Estado pertenece a las corporaciones. ¿A ustedes esos canales oficiales no lo invitan? ¿Qué me van a invitar? Cada tanto me sacan y se ríen de mí. Personajes menores, algunos han sido mis alumnos, otros han sido discípulos, otros los conozco, son solo ladri. Pero digo, no, que van a... No, al contrario, me ponen ahí, se ríen. Ayer un tipo me puso que yo era gorila. Yo no conozco al personaje, lo único que hizo en su vida es guardar plata en la billetera. Nunca tuvo una idea, no un ideal. Pero sabe eso. Digo, no me invitan ni lo harían. Hicieron esos programas para limitar la libertad. Y en eso el peronismo se equivocó. Y Perón cuando vuelve dice, con todos los medios a favor me echaron, con todos los medios en contra fui reelecto presidente. O sea que los medios tienen que ser libres. Después de que la corporación, mejor que sea de 3 corporaciones, que todos empleados del Estado, porque el Estado genera obsecuente y el obsecuente es siempre decadente y mediocre. Si tiene talento no es obsecuente, ¿no? Es una forma de seleccionar lo peor. Claro, no le voy a decir lo mismo que le dije la última vez que vino, la primera vez. El problema de todo esto es el peronismo. También, sí, pero eso, Hay que extirparlo de la nación. No, pero el problema es que es, yo siempre digo lo mismo, ¿y el no peronismo qué es? Porque el peronismo es algo, y el no peronismo es ni eso. Sí, pero uno nunca sabe. No, nunca pero sabe. digo, porque un tipo no puede decir, mire, el mal es usted, y usted qué, yo soy la nada. Bueno, es peor que el mal, la nada es peor que el mal. Digo, no, yo creo que el peronismo dejó de existir hace muchos años, que es una marca como de hamburguesas que es rentable. Por eso en el interior los tipos ponen el sello peronista, hacen lo que se te da la gana. Sí. Cristina Ahora, no quiere ni ver a Perón. Pero, a ver, cuando usted dice Perón, ¿de qué Perón me habla? ¿Del 5 por 1 No, o del que lo abrazó a Balbín? El que lo abrazó a Balbín pues el último. Digamos, los negros de Estados Unidos están quemando los Harlem. No, tienen un presidente. Entonces no hay más Ku Klux Klan. ¿Qué agarramos? El último negro, no el anterior. No vamos a poner a Luther King, ya pasó. Algunos de esta nueva generación menosprecian al Perón del 73. Pero la mayoría son bobos que cobran. No. Digo, el talento es escribir, es pensar, es hablar. Aplaudir.
¿Se necesita talento para aplaudir? No, la verdad cualquiera. Algunos yo veo que le duelen las palmas. No, aparte gente, es interesante. Nosotros tenemos llamémosle un anexo en La Ferrer, ¿no? Entonces, una sobrina mía le preguntó al chico, dice, ¿tu papá de qué trabaja? Dice, de piquetero. Claro. ¿Y ahora qué hace? No, dice, ahora vienen y dice, lo llevan a los actos. ¿Qué actos? Ah, no sé, cualquiera va. Dice, ¿cuánto hay? En esa época era 50, el choripán, iba y aplaudía. Podría ser de derecha, de izquierda, y eso son la gente que se junta allí, ¿no? No hace mucho me equivoqué y venía una gran manifestación y yo iba en contra. Yo digo, acá cobro como un idiota. Porque no era... Eran del gobierno. Sí. No, uno que me conociera. Pobre gente. Pero no sé, si hubiera un jugador de fútbol, pero era gente que no tenía nada que ver. Nada que ver, nada que ver. Es muy interesante ver eso. El otro día Solanas, que nos invita a la casa y nos pasa una película, y yo veo a Perón hablando a la plaza, y me asombra la pasión de la multitud, que participa apasionada. De esa multitud que iba le levantaban el puente y nadaba, a estos que los llevan en colectivo con el choripán, ahí, ¿no? En distancia. Un poquito. Eduardo José Lorenzo le pregunta al invitado cómo ve el futuro del país. Bueno, en eso estamos, ¿eh? Mensaje de texto pregunta al invitado, ¿qué opina del impuesto a la ganancia a los empleados o los trabajadores? O sea, lo mismo que opinamos todos, que el Estado recauda un dinero infinito que en muchos casos dedica a cosas que no lo merecen. Yo quiero una aerolínea argentina, pero no para que vaya a Miami, porque eso no es nacional. Ese gasto de ir a Miami o ir a España, que lo hace cualquier privada, eso no le sirve a la sociedad, porque es el dinero de los humildes que yo tendría que haber puesto en educación y en vivienda, y lo usan porque el chico Recalde cree que es vivo, y se meten ahí 2.000 empleados y festejan todo con el dinero del país, ¿o no? Entonces, es cobrarle impuesto a la gente para que Aerolínea vaya a Miami. La verdad, el Estado es otra cosa. María Galante de Balcarce pregunta al invitado, ¿por qué la Presidente nunca habla de inseguridad? Yo estoy tan en contra de la Presidenta que creo que nunca habla de lo que yo querría que hable. Juan de Rosario, no soy peronista, pero es un enorme gusto escuchar a Julio Bárbaro. Dice, muy bueno el programa. Muchísimas gracias a todos los que están llamando. Esa frase, ¿no? Esa frase. A mí hace un año, pero ahora ya me acostumbré. Me para la gente y me dice, yo no soy peronista, pero a usted lo respeto. Con lo cual yo quería ir al psiquiatra, porque digo... Le están vaciando de identidad. Claro, uno de los dos se equivocó. No. Y después creo que en todas las ideologías, en el liberalismo, en el peronismo, en el radicalismo, en todas las ideologías hay una forma de expresarla en respeto al otro que hace que ese pensamiento sea respetable. ¿No? Usted, Julio, es respetable porque es capaz de hablar de las contradicciones del partido al que dice pertenecer. Porque hoy por hoy parecería ser como que no se puede decir que el presidente o alguien se equivocó. Y claro, entonces defienden todo a ultranza. Entonces, no son creíbles. Mire Pepe Mujica. ¿Qué es? Ay. Yo lo veo a Pepe Mujica y digo, tengo admiración. ¡Ojo! Después también lo veo a Sanguinetti, que es la derecha uruguaya, y me merece un respeto. Es un hombre que sabe de estética, pero además que no se enriquecen, que vuelven a regar los rosales de la casa. Con el Volkswagen ese del medio destruido. Claro. Eso es Mujica, pero Sanguinetti, que es el de derecha, digo, son todos individuos que no se desclasan por la política. Mientras la política enriquezca, sea una forma de ascender en la sociedad, y estamos jorobados, porque entonces hacemos cómplices. Yo veo amigos, de lo poco con los que me hablo, y los veo, y veo que hacen como silencio, como diciendo, ¿qué querés? Me va tan bien. El poder es muy rentable. Son secretarias, viajes, aviones de lujo, es todo rentable, es una cosa,
es el éxito. Y si el éxito viene como consecuencia de la alcahuetería, y es redondo, ¿o no? Ni siquiera, ni talento ni esfuerzo. Ahora, esa gente, no todos, pero muchos se van a quedar sin trabajo, ¿no? Posiblemente. La mayoría, yo digo siempre... O mutarán a la nueva gestión. No, pero debido, esos personajes, Chegaray, personajes menores, que han hecho mucho dinero, pero que en rigor ellos en sí no valen nada. Vale el cargo, no ellos. Y entonces, cuando dejen el cargo y la mujer le diga, correte que van a pasar la aspiradora, vuelvan a la realidad, de la cual no tendrían que haber salido nunca. Porque no tienen nada que los convierta en mejores a los demás. La política en los países donde funciona es una forma de seleccionar talento y solidaridad. Y donde no funciona, como acá, es una forma de seleccionar vivillos. Ahora, ¿cómo puede ser que la gente, viendo todo esto que usted dice, nos han mentido 1, 2, 3 veces, 10 años, 20 años, vamos por los 25 años, cuando llegue la elección, los vuelven a votar? Por eso yo no tengo mucha esperanza, porque la gente vuelve a votar a los mismos que nos han mentido durante todo este tiempo. Explíquemelo. Primero, la gente vota siempre al mejor, no le damos opción. Punto. La Argentina no tiene clase dirigente. Cuando usted agarra a los empresarios dan pena. No hay clase dirigente. No hay recién... Y otro tema importante que yo siempre lo marco, aunque parece una tontería. Uno crece donde pone la pasión. Digo, le ponemos pasión al fútbol. Tenemos jugadores y directores técnicos de los mejores del mundo. ¿Y a la política le ponemos pasión? Nada. Somos un país apolítico. Los uruguayos, los chilenos, los brasileños le tienen partido, discuten ideas. Nosotros tuvimos un Turquito Menem, un Nestitorquines que parecían genios, vamos todos atrás aplaudiendo, reparten caramelo. Eso no es la política. Eso es la decadencia. La política se hace con ideas y con individuos que las expresen y las defiendan. Yo a Néstor siempre digo que le decía, yo no voy a trabajar con vos porque vos cuando ordenás humillás y a mí no me gusta que me humillen. Ahora, alrededor se dejan humillar todo. Cuando Cristina le dice, a ver, nenito, venía al ministro de Economía, está degradando la institución. ¿De qué me habla? Usted sabe que a mí me simpatizaba Kirchner al principio, pero me hizo un clic cuando, porque Scioli, que era el vicepresidente, se entrevistó con un grupo de empresarios, le cortó el diálogo por 6 meses. Sí, claro. Lo maltrató. Yo digo, si alguien maltrata así a alguien que tiene al lado, mamita, ¿cómo vamos a tratar lo que tiene lejos? Eso me hizo un clic. Esta persona no me gusta. Porque... Era un personaje jodido, muy jorobado, muy jorobado. Yo el tema de Scioli lo viví porque yo era amigo de Néstor. Digo, che, me llamó Scioli, iba a pedirme una cosa, matalo, me dijo. Y yo dije, chao, porque esto no es contra Scioli, mañana es contra mí. Claro. Es una forma de tratar a los que estamos al lado. ¿No? Y entonces quedan Rasputín. Cuando le hablan a ustedes del Chino Zanini, ¿qué es el Chino Zanini? Es Rasputín. Un ser oscuro que se mueve entre la bambalina. Digo, los personajes esos, ¿no? Ahora, ¿qué características debería... Debe ser 2 preguntas. Número 1, ¿qué características debería tener alguien que se mete en política para ayudar, bendecir? Nosotros usamos esa palabra bendecir, para traer justicia, equidad. ¿Qué características personales? Y la otra, ¿cómo nos podemos preparar para saber elegir a esos? Que debe haber alguno en las listas. Primero, lo más importante, no tiene que tener ambición económica. ¿Y cómo sé yo? Yo creo que se sabe, porque digo, la ambición económica siempre es una limitación de la conciencia. La gente con riqueza intelectual no cree que el coche todo. Digo, no cree que el... Digo,
Y yo me equivoco con Menem y con Kirchner, y nos equivocamos todos, pero yo más porque estaba al lado, porque no miro lo que habían sido. Terminaron siendo lo que habían sido. Menem era el chantaguera, pero había sido siempre. Y Kirchner era un ambicioso... Yo escribí un libro, Lejos del Bronce, que es la cara de Néstor, donde voy y le pregunto a los que lo conocieron de chico, y era así. ¿Qué era? El dinero es la clave, lo mato a todos, los aplasto a todos, el poder es esto, y hago lo que quiero y la justicia no la quiero. Ahora, eso yo me equivoco, nos equivocamos todos. Por eso yo digo una cosa, en eso, clave, y el talento, elegimos al vivo. En un país donde hay mucho inteligente, elegimos al vivo. No es un vivillo Menem ni Kirchner, no son vivillos. Nos pasa como entre, creo que lo digo más de una vez, pero entre Martín Fierro y el viejo Vizcacha, lo elegimos al viejo Vizcacha. Al viejo Vizcacha. Entre Isidoro y Paturuzú, lo elegimos a Isidoro. Está mejorando ahora. Ahora está mejorando en el sentido, digamos, yo lo planteo siempre. Fíjese que la política, hasta en los programas de humor se habla de política. La política ha ocupado el centro. Hay reflexión, hay debate. Vamos a mejorar. Antes la política estaba en La Rioja y Santa Cruz, provincias marginales. Hoy está en Capital, Santa Fe, Buenos Aires y Córdoba, provincias centrales. O sea, le hemos puesto a la política en el lugar, provincia donde además hay democracia, puede ganar uno, perder otro. Cuando usted iba a Santa Cruz y La Rioja, ¿qué democracia? Ahí es un feudo, digo. No están los peronistas, es feudo, casi. Dice, pero hermano, el chanta este que está en Santiago del Estero, ese era radical Zamora. Es lo mismo. El feudo es el tipo que agarra un sello y lo... Este era radical, se hizo kirchnerista. Alperovi es un vendedor de coches, no tiene que ver ni con el peronismo ni con el radical, es un chanta. Y ese chanta no tiene ideología. Podría... Ahora, si invaden los japoneses se tira los ojos. Julio, cuando usted dice esto, y lo está diciendo en un medio de comunicación, que no tiene la audiencia de en los de audiencia digo lo mismo, ¿eh? Sí. ¿Cuál es la reacción que recibe de esta gente? Ninguna. No. Mire. ¿No tiene miedo? No, ellos me tienen miedo a mí. No, que voy a tener yo miedo a eso. Si los sucios son ellos y yo estoy limpito, ¿qué me van a correr? No, yo alquilo un departamento normal. ¿Alquila? Alquilo sí, un departamento normal, digo, me levanto a la mañana, voy a comprar el pan, la verdura, cocino. Y estos tipos viven todo en Puerto Madero, ¿qué me van a correr ellos a mí? Me río de ellos. Digo, me tienen que tener miedo ellos a mí, no yo a ellos. Digo, creo que... ¿No? Que es... Además, uno se siente muy bien porque plantea algo que lo vive. Cuando era funcionario de ambos gobiernos, ¿usted iba en taxi por la calle y recibía adulación o mucha crítica? Una sola vez en la época de Menem, me gritaron, yo iba en un taxi, paré, bajé, fui al bar, le dije, ¿qué pasa? Y uno de los que estaba ahí en la mesa dice, tiene razón, dice, pero todo el menemismo es una mierda y usted es parte del gobierno. Y digo, flaco, tenés razón. A los 10 días renuncié, porque tomé conciencia que en ese colectivo íbamos todos juntos. En el caso de Kirchner, no, los 4 años que tuve, él no me obligó a hacer nada que yo no quería. Cuando vino ella me fui, porque ya venían estos tipos, los del PC. ¿Qué tengo que ver yo con Sabatella, con Heller, con Diana Conti? ¿Qué tengo que ver con el Partido Comunista? Si nosotros no éramos comunistas cuando el comunismo invadía el mundo. Ahora que se convirtió en una mafia en China y Rusia, lo voy a comprar. Es como que usted y yo vayamos a comprar un Ford Falcon, ya pasó de moda, no sirve para nada. En su momento era un buen auto. ¿Y qué consejo me daría a mí, Julio, para que no me equivoque en el voto? No, que se apasione por la política. Equivocarse es malo cuando uno lo hace como hobby. Si los argentinos tomamos a la política como clave en nuestras vidas y salimos, tuvimos así de ser Venezuela, ¿eh? Así de ser Venezuela. Un espejo en el cual usted y yo nos miramos y nos agarra terror. O sea, dividir un país
y frustrar de los dos lados, el fracaso de los dos lados, un griterío. Y asociarnos con lo Con lo peor peor. con lo peor del mundo. Yo era amigo de Héctor Timerman, no quiero saludarlo más. Yo lo acerqué a los Kirchner, no lo quiero saludar más. Nunca más. Porque esos tipos no merecen que yo los salude. En la vida, obedecer, digo, es la obediencia indebida. Ahora, está bien que nos apasionemos por la política. Yo leo profusamente todos los diarios que puedo, ¿no? Que trato de estar actualizado. Realmente, la pasión para mí, mi pasión está dirigida a otra cosa, ¿no? No, claro. Creo que tengo un proyecto superador a la política, es servir a Dios, ¿no? No, claro, está. De todas maneras, no podemos encerrarnos en un monasterio y dedicarnos solamente a cantar salmos. Tenemos que vivir en la calle y tenemos que ser sal y luz en esta sociedad, ¿no? Pero la verdad que me siento muy desconcertado porque no veo futuro si los argentinos dejamos de preocuparnos por el país y votamos porque me dan un crédito de 12 cuotas, porque me pude cambiar el auto, por menos que eso. Ponía 4 chapas y voto a un gobierno casi como en una actitud egoísta, ¿no? Eso me beneficia a mí, lo voto. No importa si es corrupto, no importa si es un mentiroso, no importa si es un genocida. Hay mucha trampa en eso, ¿no? También. Por ejemplo, yo ya hablaba con un gran encuestador de los grandes, de los en serio. Me decía, Julio, eso que miden 3 puntos arriba de Cristina, 2 abajo, todo mentira. Claro, le dan 300.000 pesos a cada organización encuestadora, porque cambian los números, se corrompe todo. Pero yo le digo, si le damos a la inteligencia y a la coherencia el lugar que necesitan en todo, recuperamos la política. Después, si es de izquierda, centro, derecha, mire, es otra cosa, porque hay dignos e indignos por encima de la ideología. Mira lo que dice Juan de Santa Fe, pastor, muy bueno el programa, tiene que seguir la presidenta porque los ricachones no la quieren. Si sale se viene un lío bárbaro con los pobres. Bueno, gracias, Pobre, Juan. sí. Gracias. Obviamente debemos ser ricachones, yo debo ser un ricachón. Rico es Lázaro Báez y Cristóbal López, dígale a este muchacho que por favor mire dónde están los ricos, porque me parece que lo tiene mal enfocado. Ricos no son los que la presidenta odia, son los que apoya, que le quede claro. Daniel de Formosa, ¿qué opina el invitado del caso Nisman? Uy, qué interesante. No, yo creo que de un principio que no fue suicidio y que es un punto de inflexión en la Argentina. No avanzo en eso porque, digo, se transforma después en un caso policial. Pero hay algo que sí está claro. El gobierno no estuvo a la altura de las circunstancias. Si la presidenta frente a eso se solidariza con la familia, salen de la... Ahora, cuando caen en la chicana barata y... Entonces, el caso Nisman, para mí no fue suicidio, pero por encima de lo que fue, al gobierno le quedó grande. Andrés de Rosario pregunta, ¿Elisa Carrió puede ser la menos ambiciosa? Elisa Carrió, no, digamos, es una mujer como Margarita Stolbizer. Digo, es una mujer realmente... Creo que en ese sentido Margarita... Elisa es más compleja porque es más complicada, pero creo que la ambición de trascendencia tiene que sustituir a la... Tenemos que dejar de usar a la política para enriquecer a los políticos. Cuando esto se quiebra y uno camine por la calle, porque yo le voy a contar una cosa que me parece que usted la sabe mejor que yo. El 90% no habla porque lo tienen agarrado en algo turbio, que se llama carpetazo. Y el señor Estiuso, Kirchner lo desarrolló al máximo para que le pegara. Entonces, conozco más de uno que dijo, no me gusta el gobierno, le mostraron la carpeta y dijeron, hacete el distraído, cobrar. Punto. Entonces, la complicidad es el sustituto de la ideología. ¿Usted tiene miedo del carpetazo? Y me tiran la carpeta a mí. Nada, Usted tiene que estar. No, pero si me teléfono, esto está grabado, está todo. Pero,
pero el carpetazo es para los que tienen algo que ocultar. Claro. Si a mí me sacan una foto, digo, por eso no tengo miedo a ello. Si yo me hubiera tenido un par de palos verdes, no estoy acá hablando con usted. La mayoría. Pero bueno, ni los hice. Yo me acuerdo con el negro Caloy, que en paz descanse, ¿no? El negro me decía, ¿vos ahorrás? No, yo tampoco. ¿Y por qué no ahorramos? Porque la omnipotencia nos lo impide. Y la omnipotencia lo impide. Yo no ahorro, no ahorré nunca. Siempre arrastro una deuda. Pero digo, no hay virtud ni nada. Es inherente a uno. Digo, uno tiene los defectos puestos en otro lado. Una vez me agarré con un empresario y le dije, usted tiene la ambición en la billetera, yo la tengo en el talento, la guardamos en lugares distintos. A mí me gusta, disfruto cuando escribo, cuando hablo, no cuando manejo una empresa. ¿Qué libro es el último que sacó últimamente? El último que saqué es, el más lindo de lo que saqué últimamente es Hablemos de Política, que es el que más placer me dio. Y además me llamó gente de lujo, Brandoni, digo, me llamó González Fraga, tipo que respeto mucho, que me dijeron el libro es una maravilla. Pero me lo presentó Federico Pinedo y Rafael Pascual, un radical y uno del PRO. El que saqué últimamente, el último, es Lejos del bronce, que es plantear que Néstor no está en el bronce, está muy lejos del bronce. Verónica de Lanús pregunta, ¿podría llegar a haber fraude electoral? Yo creo que no. El fraude en la Argentina es un riesgo en algunos lugares. En Capital, por ejemplo, no existe como riesgo. Y si hubiera márgenes del 1%, del 2%, arriba de eso el fraude no existe. Si en la provincia me aprietan a los fiscales, dan vuelta una urna en Formosa, pero en lo central el fraude no es riesgo. Así que le contestamos a Verónica. Bueno, ¿optimista o pesimista? Muy optimista, muy optimista. Además, después de escucharlo yo diría que no. No, porque describir el optimismo en serio es asumir cómo son las cosas. Yo digo, se nos va lo peor, que es el autoritarismo. Y, a ver, yo hablo con Wiener, con Solana, con Mauricio Macri, con Michetti, yo hablo con todo, con los radicales. O sea, me siento interlocutor, no voy a un cargo, pero tengo como una pasión por juntar políticos, empresarios, sindicalistas, gente que ame la fe, para decir, necesitamos construir una clase dirigente. Individuos que sintamos como que la vida nos regaló la posibilidad de mejorar el país de nuestros hijos. Y ahí pongamos pasión. Me sumo, yo soy un pichi total, pero a un proyecto así me sumo. Es el proyecto. Sí, no es partidario. No, no. Es un proyecto que apoya la democracia. A mí no me importa si gana Macri, Massa o Scioli. Yo quiero juntarme. Anoche comí en un lugar empresario importante, a veces en sindicalismo, puedo hablar con Hugo Moyano, puedo hablar con el presidente de la Rural. A los dos les digo, juntémonos para ayudar a hacer un país. Después discutamos, nos peleamos, si 3 más, si 2 menos, si el impuesto. Pero ¿y cuál es la respuesta? De personajes tan diferentes como todos el presidente de la sí. Rural y... Todos me dicen que sí. Anoche hablé con el presidente de la Rural, todos me dicen, dale vos. Parece que yo, como tengo 73 años y no tengo tanta ambición, sirvo para eso. Bueno, es una linda tarea, una hermosa tarea. Muy buena tarea. Pero bueno, acá hay que recordar algo. Se estaba viviendo una situación muy difícil en el año 2001, y apareció un grupo de gente que trató de organizarse, juntarse, no me acuerdo bien cómo se llamaba, la mesa de diálogo, creo que. Claro, sí. La mesa de diálogo, ¿no? En esa crisis se dio. Sí. Y fue como un aire fresco. Decir, bueno, gente de lo más diversa se juntó para ver qué hacemos. Quizá no se pudo salir, porque también cierta soberbia del gobierno en ese momento, estoy hablando de la Rúa, no aceptaba que le dijeran algunas cosas que tenía que hacer. En ese momento es que tenemos una reunión, digamos,
los que representamos a las iglesias evangélicas con los que representaban a la Iglesia Católica, y ahí fue donde yo comencé mi relación con el cardenal Bergoglio, que también tengo, gracias a esa amistad, una carta manuscrita con letra chiquita. La voy a poner en un cuadrito. Muchísimas gracias, Julio, por venir. No, gracias por la invitación. Y le digo, no sé si se lo dije la otra vez, hay un texto en la Biblia que se lo pongo para usted. Perfecto. Se lo digo a muchos que vienen aquí. Dice así: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Así que si usted puede ser usado, hasta digo por Dios, para juntar a los más diversos y sentarlos a una mesa y pensar en una Argentina más justa, más solidaria, no se canse de hacer el bien. Gracias. Espero que le haya gustado el programa. Como yo traigo muchos pastores, cuando traigo a alguien que hable política, la gente se pone... claro, porque hay de todo. Hay gente que se enoja cuando hablamos a favor y se enoja cuando hablamos en contra. Pero bueno, me encanta poder dialogar con alguien como Julio Bárbaro, que vivió de adentro estos gobiernos y nos da una palabra de esperanza, de optimismo, en base a que tenemos que dejar de pensar en nosotros mismos y pensar más en el prójimo, que en definitiva es el segundo de los mandamientos. No inventamos nada nuevo, amar a nuestro prójimo. Si empezáramos un poquito a obedecer ese mandamiento de Dios, nuestra patria se convertiría nuevamente en un ejemplo. Hoy no lo somos. Hasta mañana, que Dios le bendiga.